Ricardo Vaquero es licenciado en psicopedagogía y posee un diploma en estudios avanzados de la Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes, de Argentina. Dirige actualmente el programa Investigación, Discursos, Prácticas e Instituciones Educativas de la Universidad Nacional de Quilmes. Ha participado en diversos proyectos de innovación e investigación educativa. Ha sido invitado y es profesor de diversos posgrados y maestrías de universidades nacionales y de la región. Posee diversas publicaciones sobre educación y psicología educacional. Bueno, doctor, lo dejamos. Bueno, muchas gracias. No. Ante nada, muchas gracias por la invitación. Gracias al profesor Luis Beloli por la paciencia para conciliar agendas. Y bueno, siempre es grato hacer una actividad con un Instituto de Formación Docente. La tarea me parece central, así que casi uno siente una obligación ciudadana, justamente como convoca este congreso. Más considerando, yo vivo en Cava, una jurisdicción en donde estamos siendo muy hostigados en formación docente, hasta con intento de cerrar institutos centenarios, como ustedes saben, con lo cual para nosotros es un tema muy sensible. Bien, yo propuse titular de algún modo los temas que le voy a proponer para pensar o para dialogar sobre ellos, paradojas y riesgos de, entre comillas, la era del aprendizaje. Y es tal vez por una cuestión que voy a intentar mostrar, que cómo aparece en la discusión, si bien yo trabajo en el campo de la psicología educacional, siempre hemos intentado estar muy atentos a lo que sucede en otros campos que inevitablemente hacen a nuestro objeto, y en este caso sería la pedagogía. Y hay varios pedagogos que nos advierten sobre lo que llaman el ascenso de una cultura, un lenguaje, una era de los aprendizajes. Ahora voy a detallar mejor. Antes que eso, me gustaría, para ubicarnos con respecto al eje del propio Congreso, en relación a la construcción de la ciudadanía, un pedagogo inglés, que se llama Gerd Piesta, que es conocido, tiene alguna obra traducida al español, pero no mucho, recuperando algo de otro autor, dice que algo interesante, me parece provocativo, ¿no? Que dice, a la pregunta sobre qué tipo de escuela requiere la sociedad de hoy, que es nuestra pregunta más frecuente y por la que nos sentimos demandados, dice, cabría también legitimar una pregunta inversa, que es, ¿qué tipo de sociedad requiere un espacio como el escolar? Es decir, un espacio que conserve su carácter de espacio público común. La pregunta no es trivial y refiere a qué sintonía o no guardan los espacios escolares, por extensión podríamos decir académicos, con la vida social en general, y si el papel o la función de los espacios escolares será, spoileo un poco la conclusión, meramente adaptarnos a los cambios que se supone se dan en la vida social. Eso suspende o obliga a suspender algo que es muy caro para la pedagogía, que es la cuestión valorativa, ¿no? Que es la cuestión que habitualmente llamamos el de, bueno, pero ¿con qué sentido formamos? ¿Para qué formamos? ¿Cómo formamos? Reducida solamente a su funcionalidad o utilidad en base a las demandas de lo social, y sobre todo en general reducidas a las demandas de un mercado laboral crecientemente cruel, convengamos, altamente competitivo, inestable, frágil, y que eso hace todavía más cruel y difícil, ¿no? Reducir la tarea de enseñanza a eso, ¿no? Si realmente lo hiciéramos, y además casi imposible hacerlo. Por tanto, me parece que una primera cuestión en esta reflexión, que la coloco solo como marco de Piesta, ¿no? Poder reflexionar
ambas cosas, no solo que reclama la sociedad de la escuela, sino que debería la escuela reclamar a la sociedad para conservarse en tanto escuela, ese es lo importante, justamente está en juego, qué sentido le damos al espacio escolar como espacio público común, como un espacio que al decir de varios pedagogos, como La Rosa, Simons y Machilén, Rancière, como un espacio otro que no debería confundirse con el resto de espacios donde se puede aprender, como el trabajo, como la vida diaria, la vida cotidiana, o que tampoco se mimetice tanto con espacios que hacen al consumo cultural, si se quiere, o aún al consumo comercial. Una invitación que es un poco subliminal cada vez que nos invitan a que nuestras prácticas pedagógicas tienen que ser más incitantes, estimulantes, algo así como capturar al consumidor, por decirlo de una manera caricaturesca. No desconozco, por supuesto, que tenemos problemas tanto para enseñar como para lograr buenos aprendizajes en los estudiantes, también para lo que llamamos habitualmente motivar. No ignoro eso, pero estoy queriendo plantear que varios pedagogos nos señalan que, de acuerdo, si ese es un problema, probablemente esté mal encarado, es decir, esté mal formulado, o solo parcialmente formulado. Bien, es aquí donde estos pedagogos, es un grupo, en verdad, de pedagogos dispersos, no me refiero a un grupo, en el sentido de un grupo de investigación, digo, de pedagogos dispersos, belgas, ingleses, americanos y latinoamericanos, como Alberto Martínez Boom, por ejemplo, en Colombia, o Inés Dussel, aquí en Argentina, que señalan, lo que voy a decir ahora, no exactamente todos dicen esto que mencioné como la era del aprendizaje. ¿En qué consistiría? En algo paradojal, adelanto porque nos es pertinente, porque la centralidad que en el discurso educativo dominante, sobre todo incluso de los organismos internacionales, que podemos llamar el discurso educativo estándar, el que quedó instalado en los organismos internacionales, los organismos que evalúan a su vez, y casi que no parece no poder haber oposición a ello, es algo en donde la centralidad absoluta está puesta en la obtención de aprendizajes, lo cual en principio pareciera no tener obviamente nada a objetar. Sin embargo, el punto es que esto nos señalan los pedagogos, analizando en detalle y viendo en concreto cómo se van implementando ciertas políticas, cómo se argumentan ciertos documentos y ciertas formulaciones, ha ido, curiosamente, en detrimento de la enseñanza. Parece paradojal, pero no lo es. Como sabemos, hace años se ha denunciado que con el auge de las llamadas pedagogías por competencias, que es un término muy polisémico, pero tomadas por lo menos en su sentido original, más ligado a la formación de recursos humanos y el mercado, a partir de allí en adelante, cuando empezó a haber una medición y evaluación sistemática de logros, e incluso el trabajo docente en algunos lados como Inglaterra dependía de los logros de los estudiantes, ya había trabajos en los 90, por ejemplo, de Stephen Ball, señalando el enorme malestar docente porque se sentían instructores, ya no profesores, instructores para exámenes, y que no lograban tener vínculo pedagógico como ellos quisieran o lo habían tenido o esperaban, vínculo que siempre requiere tiempo, momentos, no urgencia, al contrario, pausas, lo que no implica no enseñar y no aprender, pero no tampoco diferenciarnos de lo que sería un espacio escolar de un instituto para preparar gente para dar exámenes, por ponerlo en términos caricaturescos, ¿no? Donde tengo que garantizar un rendimiento así. Lo mismo sucede en Francia, lo mismo sucede en Bélgica, por lo que leo en pedagogos, y en algunos países latinoamericanos, Colombia, México, Chile, ustedes saben, avanzó bastante esa corriente de centralidad de los logros de aprendizaje. Nuevamente,
yo sé que esto podría plantear una duda. Vuelve a aparecer, por lo menos no obvio, por qué esto puede ser un problema. Tal vez algunas diferenciaciones sirvan. Primero, que aprendizaje en la cultura anglosajona, sobre todo, que es donde fue dominante esto, e incluso la propia noción de competencias, en algunas acepciones, no es equivalente a lo que nosotros entendemos en general por aprendizaje en nuestra región o en nuestras tradiciones de enseñanza y aprendizaje, que lo ligamos más a los procesos de construcción de conocimiento. Y sobre todo, como es el caso de ustedes, a la construcción de conocimientos de tipo científico, o si se quiere, filosófico, artístico, que obviamente no tienen un inmediato fin utilitario, sino que tienen como finalidad primera intentar asombrarse y explicar el mundo, comprender el mundo, y luego, por supuesto, derivaciones prácticas que conocemos y conocemos bien y hemos sufrido o rogado, sobre todo en pandemia. Pero entiendo, espero que se entienda que estoy recuperando lo que a mi entender sería el espíritu de lo que entienden en vuestro campo como una genuina alfabetización científica y sobre todo la invitación a pensar, ¿no? La invitación a pensar. Por eso es preocupante cómo desaparecen de las currículas gradualmente, de media. Me comentaba que en Uruguay bajaron filosofía como materia, que en Francia una pedagoga, Angélique del Rey, señalaba que la filosofía tenía que ser dada solamente como crítica, operativamente, como crítica de falacias, como crítica, se entiende, como una suerte de lógica de los argumentos, es decir, se buscaba la utilidad de la filosofía, no su sentido, ¿no? Yo, para darles pistas de por qué, algo que en principio puede parecer, eh, no sé si asombroso, pero por lo menos extraño, que pueda alguien criticar que se ponga el centro en los aprendizajes. Entonces, vuelvo a insistir, ¿no? Tenemos varios problemas, ¿no? Uno primero, que aprendizaje no equivale necesariamente a construcción de conocimientos y, si nos diera el tiempo luego, fundamentalmente no equivale a desarrollo, ¿no? Desarrollo incluso cognitivo o desarrollo subjetivo, que es a lo que en verdad, ¿no?, plantearé o propondré, a lo que apuesta una verdadera práctica pedagógica, que es a conformar ciertos tipos de subjetividad. Es decir, que no es meramente, se comprende, una formación en ciertas habilidades o demás. Les recuerdo que una competencia generalmente se define, sí, por un conocimiento y a su vez una habilidad para usarlo. Lo que no es en sí criticable, pero vuelvo a insistir en que también, bajo la noción de competencia, puede quedar amparado aprendizajes de habilidades que pueden ser complejas, muy útiles para las profesiones, para el mercado, pero que no siempre reclaman, como podría ser este caso de la filosofía que menciono, un conocimiento profundo sobre el sentido de la propia disciplina o campo de saber al que alude, que suponemos que deberíamos recuperar en una práctica genuinamente pedagógica. Bien, entonces quedaría como una pregunta: ¿por qué el aprendizaje aparece como objeto de culto y no la enseñanza? Y esto me parece que es importante y, y, y se puede percibir, si se quieren, hace síntoma, como suele decirse, en distintas cuestiones con las cuales estamos familiarizados, tan familiarizados que justamente nos pasan un poco desapercibidas. Primero, es obvio que, como mencioné, todos tenemos preocupación por los logros en los aprendizajes, en todo el mundo. Y, por supuesto, muchas veces con serios motivos, más aún nosotros, ¿no? No estoy proponiendo una visión romántica, yo sé que eso es una situación, una condición y algo a enfrentar, un desafío que no hemos logrado realmente superar. Y vuelvo a insistir, lo que solo estoy planteando es si estará bien formulado, atento a lo que nos dicen los pedagogos, el problema como justamente para superarlo.
Y encuentro allí convergencia con algunos trabajos que veníamos haciendo en psicología educacional. ¿Qué se nos va a decir? A ver, ¿qué notas distinguen esta era del aprendizaje? Primero, les va a sonar familiar la noción tan común de entornos de aprendizaje, ¿sí? que propusieron los organismos internacionales, entorno de aprendizaje entendido como un diseño, un setting, una cantidad de instrumentos, recursos y demás. Pueden ser presenciales, pero idealmente se ha hibridado esto con la idea de un entorno digital que esté centrada supuestamente en las necesidades del aprendiz de una manera personalizada. ¿Qué se objeta a esta idea? Los pedagogos dicen, cuidado, porque si usted analiza meramente entornos de aprendizaje, los compara sobre todo en relación a su eficacia, eficiencia o cuánto motivan o atrapan a los estudiantes, a los alumnos, claro, es obvio que se va a encontrar con que un entorno gamificado, un entorno de aprendizaje de gamers jugando algo, atrapa enormemente la atención, la motivación y demás, mucho más que un entorno en sentido genérico de tipo escolar. Pero, ¿cuál es el objetivo y el sentido de ese entorno? Lo que se nos dice es, entornos de aprendizaje hay una multiplicidad enorme, puesto en que en cada práctica cultural donde se produce aprendizaje, trabajo, el arte, en la vida cotidiana, en la crianza, todas podrían ser considerados entornos de aprendizaje. Entonces, vuelven a hacer la pregunta, que por eso inicia así, disculpen esta reflexión un poco desordenada, vuelven a hacer la pregunta de que se está omitiendo qué tendría que tener en particular un entorno, de acuerdo, si quieren, de aprendizaje escolar, es decir, particularmente escolar. La pregunta sería, ¿solo pasa por el tipo de contenidos que damos? Ahí nuevamente el riesgo es que quedáramos solamente licuados en la evaluación de logros, sin evaluación de proceso, cuando el proceso implica ese carácter formativo de una subjetividad dada, si quieren, de un sujeto crítico, pensante, de un ciudadano responsable, y en general no es evaluable en un perfil de logros, ni lo evalúan nuestras pruebas de evaluación masiva. Para algunos pedagogos, incluso la broma es, sin desmerecer algunos resultados de las pruebas de evaluación que nos pueden dar indicadores, advertir de problemas, pero dicen, en general, como saben, dice, tendemos a valorar lo que medimos más que a medir lo que valoramos, porque no tenemos manera de medir en realidad lo que más valoramos. Es decir, las formas de crear lazo, cooperación, solidaridad, comprensión del mundo, pensar realmente en la escuela como un espacio público común para pensar el mundo e incluso pensar en transformar el mundo. No coincide eso con la noción de un entorno de aprendizaje que busca, de manera eficiente en corto tiempo, atrapar la atención de los sujetos y formarlos pronto en ciertas habilidades y concedamos tal vez en ciertos conocimientos. Por supuesto, nadie ignora que ciertos tutoriales, ciertos videos, ciertas cuestiones nos dan un atajo, nos facilitan, nos animan y los usamos incluso como recursos didácticos. A lo que están apuntando los autores es otra cosa, a que justamente en vez de hablar de entornos enriquecidos por recursos digitales y demás, se aplana el espacio escolar a cualquier entorno de aprendizaje, ¿se entiende? Se lo equipara prácticamente y se busca e inspira en entornos no escolares, como si allí tuviera que radicar la clave de cómo destrabar lo pedagógico. Y si quieren, la fantasía o la ilusión sería una ilusión tecnopedagógica en donde haya entornos personalizados, gamificados, ubicuos, en el sentido de que cualquiera pueda acceder hasta desde un smartphone a todos los recursos y demás, que conocemos, por desgracia la pandemia nos lo mostró, pero no hacía falta la pandemia,
que esa supuesta ubicuidad, en el sentido de poder estudiar en cualquier momento y acceder, termina siendo la de que un muchacho estudia en una pantalla de celular física o Hegel, ¿no? Y comemos en cualquier momento, mientras aquí en Buenos Aires, sobre todo, repartidores de pizza de delivery, mientras baja el cliente del 8º piso, entonces ahí se lee Hegel, ¿no? Estoy ironizando con respecto a, de acuerdo, la accesibilidad es indudablemente mayor que en otros tiempos, eh, pero cómo es una experiencia allí formativa, ¿no? Cómo explotamos allí las interacciones y demás. Por supuesto que hay buenos entornos de aprendizaje y tal vez de enseñanza, pero ya es curioso que los entornos sean de aprendizaje, no de enseñanza, en cómo se los define. Segunda cuestión que asocian a esto los autores es que predomina una valoración creciente, muy alta, creo que también eso hizo cierto síntoma en pandemia, de el ideal de una lógica de autoaprendizaje. Y para algunos autores, incluso anglosajones, fue un derivado impensado de efectos que pudo tener incluso el discurso constructivista, por su énfasis en que el sujeto es el constructor del propio conocimiento, confundiendo esto con el hecho de que alguien es el constructor de su propio aprendizaje sin necesidad de estar interactuando ni con objetos específicos, ni dentro de prácticas sociales específicas. Por supuesto, es complejo evaluar, por lo menos lo que fue la tradición del constructivismo piagetiano. Sabemos que hemos cometido torpezas en su uso en educación, pero sabemos que hoy estamos lejísimos de esa idea de una actividad autoconstructiva meramente, y que hay una confusión entre niveles de explicación acerca de lo que implica un sujeto como su función de autoorganización, a partir siempre de la interacción con objetos y también con sujetos. Perdonen la nota al pie. Vuelvo. La lógica del autoaprendizaje vuelve a ser seductora. El aprender a aprender. Algunos pedagogos incluso ironizan con que aprender a aprender parece un poco paradojal y algo que al fin regresa al infinito, ¿no? Porque ¿cómo se supone que aprendo a aprender? Tengo que ya saber aprender para aprender, digamos, ¿no? Entonces, se entiende que en el momento en que eso fue formulado, muchos años atrás, iba en dirección a ganar cierta autonomía de los estudiantes, sobre todo con respecto a lo que podían ser pedagogías más tradicionales. Pero la nota clave en esta época tan cruel, es que en realidad el discurso no anuncia eso meramente, no anuncia, aunque lo digan las mismas palabras, la búsqueda de autonomía de los sujetos. La búsqueda de autonomía de los sujetos es en verdad la de un gestor de sus propios recursos, tanto cognitivos, incluso afectivos, por eso tenemos tantos trabajos sobre inteligencia emocional, gestión de las emociones, piensen que es un término, por más que haya buenas cosas allí, es horroroso, todo el servicio de una suerte de pensamiento positivo que nos logre, que logre generar en nosotros una suerte de sujeto, subjetividad, dispuesta permanentemente a aprender, pero no ahora por el ejercicio de un derecho, sino por la exigencia y necesidad de un entorno, pero ahora no un entorno de aprendizaje, sino de un medio, me refiero, de una forma de vida, de un mercado laboral, si quieren, que es crecientemente hostil, y que edulcoradamente se nos dice requiere de habilidades blandas, flexibles, recursos metacognitivos. Sí, sí, yo puedo traducir eso en términos psicológicos como quiera, pero lo que me están diciendo es prepare usted un alumno para que sobreviva, y sobre todo para que sobreviva solo, ¿no? Que sobreviva, a lo sumo, si incluyo lo social, va a ser como una competencia más para que él tenga inteligencia social, sepa moverse, sepa establecer incluso lazos utilitarios. Estoy pensando en la típica lógica empresarial, ¿no? Se comprende, en donde si importan las relaciones, importan en términos de productividad, y que tiene sentido en una lógica empresarial.
pero como sabemos, extrapolado a un espacio escolar, por lo menos nos debería sembrar una inquietud o duda. Por tanto, para algunos autores, la centralidad en la lógica del autoaprendizaje está mostrando un problema de base antropológico, filosófico, que es la inercia y predominio de la categoría o la forma de subjetividad individuo, llevada al extremo, ahora vuelvo sobre esto, que hasta algunos autores como Eric Sadin arriesgan a decir que estamos en la época del individuo tirano, ¿no? De la tiranía del individuo, y que tenemos una confusión entre lo que es una educación personalizada y lo que es un individuo. ¿Por qué? Porque la categoría del pensamiento moderno, individuo, ¿m? ilusiona, y se ha usado así, primero como último soberano en filosofía política, se comprende, no la comunidad, no el pueblo, sino cada sujeto individual con sus derechos y necesidades, lo cual suena tentador, pero el problema es que eso corre el riesgo de opacar la pertenencia a una comunidad e incluso que el propio individuo es producto y efecto de esa comunidad. Por el contrario, la noción forma individuo como forma de subjetividad, se nos dice, fue creada históricamente. Por eso tantas culturas, como nuestras culturas originarias, no se percibían necesariamente como individuos en nuestro sentido moderno. Hasta podemos rastrear sus nociones de inteligencia, sus nociones de sabiduría, como ha hecho Cush en los pueblos andinos, y no coincide con nuestra noción de lo que sería aprender y aprender de modo eficiente. Y menos con una noción de individuo escindido de su paisaje y de su comunidad. Repaso. ¿Qué caracterizaría, qué se nos dice entonces que es un individuo? Un individuo, aunque no parezca y lo tengamos naturalizado, es una forma de subjetividad que surge en la modernidad como modo, con la caída del pensamiento religioso, el ascenso de la ciencia, la técnica, y por supuesto con los estados nacionales, e ilusiona con que, y forma parte de nuestro sentido común, con que cada uno de nosotros somos escindibles, en el sentido de que casi que podría prescindir, de los lazos naturales y de los lazos sociales. Y eso explica en buena medida hasta nuestra pandemia, ¿no? Tanto por la promiscuidad que tuvimos en el encuentro con la naturaleza y cómo seguimos con la destrucción del planeta, y tanto también con la supuesta idea de que podemos prescindir de un lazo social en el sentido de optar solo por lazos utilitarios y no necesariamente solidarios o cooperativos. Se nos dice también que ese individuo fue concebido como transhistórico, es decir, nosotros nos percibimos como que el hombre y la mujer siempre han sido individuos. El problema es que en la historia no se habían dado cuenta y hay culturas todavía que generalmente las juzgamos primitivas, no las llamamos tradicionales, un eufemismo, que no han advertido que son individuos libres de elegir la marca de dentífrico, perdón la ironía, y que podrían no estar sujetos a la comunidad o a una supuesta predestinación que tiene que ver con el sentido de la historia de la propia comunidad y sentirse atados a un territorio. Por el contrario, el ideal del individuo moderno es un sujeto desterritorializado, un sujeto que, como nos invitan los programas de educación superior, pueda ser intercambiable, y que yo forme un físico aquí, un odontólogo, lo que fuera, y que tenga competencias equivalentes como para ir a ejercer a Kenia, a Roma o a Afganistán. Parece una buena idea, y sin embargo, como sabemos, perdemos toda la noción de arraigo a la territorialidad, además del sentido de formarnos y de los conocimientos, a su vez, que requeriría nuestra comunidad. Entonces, voy cerrando más o menos con esta idea. La era del aprendizaje está provocando un cierto retiro de las prácticas de enseñanza, en tanto prácticas sociales, que además me estoy ahorrando el que han sido crecientemente castigadas, ¿no? Y lo siguen siendo, ¿no? Por muchos discursos oficiales, políticas públicas y demás, ¿no? Y toda la crítica a la forma de enseñar, a las propias reformas educativas.
pero también eso es por una exageración de procesos individuales de aprendizaje, como si no fueran efecto de las prácticas de enseñanza. Y eso es un error teórico. ¿De acuerdo? Es un error teórico. En psicología educacional no concebiríamos la posibilidad de una construcción de conocimientos ya, no del aprendizaje de una habilidad, que pudiéramos escindir de esas prácticas sociales de enseñanza. Y ya a esta altura, tanto el paradigma constructivista clásico como seguro un paradigma más situacional, como de corte vygotsiano, muchas corrientes cognitivas no negarían esto en absoluto, les parecería evidente. Entonces, se liga a su vez a esto que la formación, inevitablemente política, en tanto toda práctica pedagógica es una práctica que produce ciertos cursos de desarrollo, subjetivo en general y cognitivo en particular, por sobre otros, ¿no? Sobre otros posibles, es decir, que estamos ejerciendo claramente un poder allí consensuado, más, menos consensuado, pero inevitablemente, tanto en la crianza y mucho más en la educación formal. El problema es que esas prácticas de gobierno generan formas de subjetividad y se nos dice que la subjetividad que estamos conformando modernamente es la de una suerte de emprendedor con necesidad de adaptarse crecientemente, autogestivo. Se comprende que sonaba bien en otra época con respecto a la pedagogía tradicional, pero hoy día entra en la lógica de esta supuesta incertidumbre que no podemos prever, que no podemos predecir en detalle, lo cual teóricamente es cierto, pero que se transforma, en verdad, en la necesidad de formar a sujetos en forma permanente, y ahí vuelve a cambiar la idea de aprendizaje permanente como derecho, aprendizaje permanente como exigencia, como necesidad que todos, no solo nuestros alumnos, nosotros también tenemos, para seguir al día con las necesidades fluctuantes y cambiantes del mercado y la vida. Pero se nos dice, se perdió la utopía, porque esa incertidumbre, que técnicamente nos llevaría también a apuestas, oportunidades, a contingencias, a no poder predecir en detalle lo que ocurriera, falsamente ya aparece enmascarado como certezas sobre lo que serían futuros no utópicos, sino lo que técnicamente llamamos distópicos, o sea, horrorosos. Y uno de ellos, de manera de esa profecía ya distópica, es justamente evaluar capacidades y talentos de los individuos y dónde va a estar su techo, límite, para adaptarse a esa cultura del aprendizaje de exigencia permanente, ¿no? Compárenlo con la empleabilidad, ¿no? Ahí se solapa con la educabilidad. Y por otro, porque damos por obvio y sentado, nos atrevemos hasta hablar de las competencias necesarias o los aprendizajes necesarios para el nuevo milenio o el nuevo siglo, cuando estamos realzando la categoría de incertidumbre, no se para que lo diga los físicos. Entonces, es absurdo. ¿Quién puede tener certezas sobre la necesidad de aprendizaje? Bueno, aquellos que en verdad están manipulando la incertidumbre, por decirlo así. No estoy pensando en la hipótesis maquiavélica, sino en dejar que inercialmente sigamos con la política de depredación del planeta, de un mercado cada vez más cruento con respecto a sus condiciones de trabajo, y a que efectivamente estemos formando sujetos dispuestos, dicho en criollo, a salvarse a sí mismos, en vez de ser invitados a lo que podríamos llamar una política de convivencia, como dicen algunos antropólogos, sino que casi los estamos invitando a una política de supervivencia. Por ello, cierro aquí, se podría abundar más, sobre todo en la base psicológica, si quieren, de por qué es falaz reducir todo el aprendizaje y no tener presente el desarrollo o la enseñanza de una manera más precisa. Es claro que en tal sentido, volviendo al eje del Congreso, una práctica educativa, un espacio escolar, claramente debería ser un espacio que forme sobre los problemas públicos comunes de un modo en donde pudieras haber libertad, apertura, posibilidad crítica con respecto al estado de cosas y a la posibilidad de resistirlo, como nos propone el pedagogo Philippe Mérieux. O sea, un viejo ideal emancipatorio, al menos, que es ambiguo el término, o polisémico, de un espacio escolar. Vuelvo al inicio, es lo que Biesta nos decía cuando decía,
cuidado cuando la única pregunta que se formula es qué le demanda la sociedad a la escuela y por tanto qué tendría que hacer la escuela para adaptarse a esa sociedad. Y por qué no preguntarse qué sociedad requiere una escuela, un espacio escolar, para que pueda seguir siendo un espacio público común que comparta, construya novedad, genere posibilidad o alternativa. Y claramente ese no es un problema técnico, psicológico, ni técnico, pedagógico, sino al ser pedagógico es político. Muchas gracias. No, realmente los agradecidos somos nosotros, porque a la parte creo que de lectura obligatoria, creo que vamos a adicionarle escucha obligatoria, porque realmente es nos deja con un montón más de preguntas de las que creo que arrancamos acá no, y pensando en muchas de las cosas que estaba planteando realmente. Hoy estaba leyendo justamente una noticia que no sabía lo de filosofía en Uruguay, pero estaban leyendo una noticia que Reinhard Hensel, que fue premio Nobel el 2020 de física, es un astrofísico, es el director del Instituto de Física Extraterrestre de Max Planck en Alemania, le estaba pidiendo al gobierno uruguayo que que no dejaran de enseñar astronomía en el liceo, por ejemplo. Así que a la parte de filosofía le podemos agregar la parte de astronomía. Porque no tiene mucha utilidad la astronomía mirada, ¿no? Capaz que la astrología, pero la astronomía no parece. No tenemos idea, mejor, por las dudas, pero bueno, es complejo. Tenemos algunas preguntas. Sí, perdón. Lo que comenté, perdón, de Uruguay, fue un comentario de un colega, ¿no? O sea, no me. No, Ayer un colega, pero no sé si es. Digo, no sé si es no, exacta la información, pero él la no puso como sabía un lo de ejemplo filosofía, pero notable. sí he escuchado, de hecho, un astrónomo, Gonzalo Tancredi, lo publica lo publica en Twitter como que hay una carta de Reinhard Hensel que envió, o sea, la carta tiene el membrete del Instituto Max Planck y no fue desmentido, así que asumo Hay una que la posibilidad que sea cierto. fuente está bien, pidiendo al ministro de Educación que no deje de dar astronomía. Así que creo que suma también a esa postura. Tengo algunas preguntitas en el chat y no sé si se pueden hacer algunas preguntas más. Luis, ¿vos tenés Sí, sí, alguna? obvio que sí. Ah, Sí, sí, yo también tengo acá. Sí, sí. bueno, empezamos por las del chat entonces. Eh, una pregunta que se plantea es respecto a la distopía individualista. Preguntan si, ya que no sería distopía, sino realidad lisa y concreta y en sintonía con la política de supervivencia. Estoy leyendo el chat en este momento. Si es distopía individualista, ya no sería directamente realidad lisa y concreta. Estaba tratando de interpretar la pregunta, perdón. Sí, sí, es el dilema acerca de, bueno, entiendo que el colega o el que pregunta, o la que pregunta está pensando efectivamente en lo que la literatura circula. Recuerdan, creo que era Mark Fisher en Realismo Capitalista, que dice, podemos imaginar con más facilidad la destrucción del planeta que la destrucción del capitalismo. No porque necesariamente uno vuelva a tener el deseo nostálgico de destruir el capitalismo, no fue bien con las alternativas, pero sí de sus formas más crueles, por ejemplo, en el liberal. En tal sentido, sí, en cierto modo, como decía Foucault, se cumplen todas las utopías negativas, ¿no? Se cumplen las utopías negativas. Ayer estaba en un panel en donde decían, somos herederos de proyectos emancipadores derrotados, ¿no? O sea, no estamos de buen ánimo, pero sí está bien, me parece, apuntar a hacer un diagnóstico muy realista, ¿no? Con respecto efectivamente, y creo que lo podemos palpar en nuestro país, cómo caló esa forma de subjetivación y cómo es un problema muy complejo, que algunos lo rastrean incluso sobre cómo trabajan las redes sociales, pero no meramente
lo superficial de cuánto difunden y qué difunden, sino incluso, por ejemplo, Eric Sadin, ¿no? Tiene, en este mismo libro del individuo tirano, analiza cómo fueron variando las plataformas, ¿no? De Facebook, Instagram, a Twitter, y cómo cada vez, no provocativamente, sino por una necesidad de mercado y entender que ahí había una pista, se terminó provocando cada vez menos debate argumentativo y cada vez más explosión de estados de ánimo y bronca, ¿no? Y uno tiene Descalificar al otro más que debatir, ¿no? algo así, algo más efectista que argumentado. Y que el problema es que cuando eso es tan masivo, aparece ya como un género de discusión, ¿se comprende? Y es un poco lo que ve uno hasta ¿no? Hasta las discusiones de los candidatos, ¿no? O sea que hay una buena parte que tiene que tener ese efecto, yo creo que estudiado, ¿no? No digo que por torpeza, sino de generar eso. No estoy reduciendo a eso el problema, ¿no? Pero digo, hay evidentemente una cantidad de cuestiones que sí hacen que esa distopía está en curso, o sea, vivimos en un horror, el punto es que encima se nos convenza de que simplemente hay que adaptarse a él, inercialmente, como plantea Miguel Benazallac. En el pensamiento moderno, uno decía, bueno, si todo sigue como va, en el sentido del desarrollo de la ciencia, la técnica, confiados en un ideal emancipatorio, si todo sigue como está, vamos bien, ¿no? O sea, la idea de que el tiempo estaba a nuestro favor y tarde o temprano íbamos a eliminar el cáncer, las enfermedades, la misma muerte, como soñamos, ¿no? Y demás. Y el problema contemporáneo es otro, es que si todo sigue como está, es entrópico, ¿no? Perdón si estoy usando bien o mal el término, ante ustedes justo. Pero bueno, es lo que por lo menos No. los legos lo usamos así, en el sentido de que vamos hacia una destrucción, hacia una dispersión y demás. Entonces se nos dice, la diferencia ahora es que si seguimos con la inercia de un pensamiento, de que todo debe seguir su curso y no alterarlo significativamente, ahí sí, ¿no? Vamos camino a la destrucción. Nos invita a decir, bueno, no se trata de resistir a la técnica, a la tecnología, pero sí de componer con ella de un modo, ¿m? Y generar formas alternativas, sean de educación, de producción, de consumo, ¿no? De arte. No imaginan hasta los autores que tengo barridos, pero no soy especialista en eso, reformas totalizantes, como que temen que eso sea justamente una limitación de las posibilidades. Se comprende, como si dijera, de vuelta una reforma educativa global, de vuelta un cambio de sistema económico, ¿no? Como quisimos hacerlo sistemático, cuando de vuelta son temas más del campo de ustedes que el mío, entienden que tanto la técnica, la economía y probablemente la educación sean sistemas complejos no ordenables y que ahí vino el error de intentar regularlos sistemáticamente sin dar lugar realmente a ese carácter incierto que tienen, ¿no? Ese carácter orgánico, si quieren. Estoy hecho un audaz, me meto en la jerga de ustedes. No, se entiende. Siguiendo la jerga de ustedes voy a caer por mi propio peso. Metáfora que nunca entendí porque no sé qué excepción hay al no caer por su propio peso. Digamos, ¿no? ¿Por qué se dice las cosas caen por su propio peso? Bueno, es una banalización. Para discutir, pero bueno. Sí. Luis, ¿querés hacer vos alguna es una pregunta? broma de un Lego, perdónenme. No, todo bien, todo bien. Está bien. No, yo lo que le iba, tenía varias cositas acá que anoté y que fui anotando y digamos que este planteo, a ver si entendimos. El planteo que usted hace de los entornos de aprendizaje que se quieren, de alguna manera, se fomentan o se subrayan como importantes, esta, digamos, acepción de lo que serían los entornos de aprendizaje, ¿es una desvalorización más de la escuela? Para algunos autores sí. ¿Por lugar de aprendizaje? Sí, lo que no me gustó de tu pregunta es que no me tutearas, porque me hace mucho más viejo de lo que soy, por favor. No, pero no es por lo viejo, es No, simplemente una cuestión de bromeo, respeto, digamos, para no dejar pasar lo importante. Ahora, yendo a la respuesta, sí, efectivamente es una pérdida de valoración
de lo específico de lo escolar. Es decir, el temor de, a ver, si lo ordeno de otro modo, se definieron las necesidades de aprendizaje para el nuevo siglo, el nuevo milenio. Estamos todos corriendo atrás de formar en ciertas competencias flexibles, modulares, encima que no necesariamente están integradas, ¿no? Y el llamado es cómo lo hacemos de modo más eficiente. No sé si se va viendo cómo cada vez se va estrechando más, ¿no? Sí, El claro. marco. Y eso está lejísimos de un proceso de pensamiento, reflexión, de conocimiento incluso, ¿no? En donde yo pierdo tiempo. O sea, cuando yo estudio, gano tiempo y sabiduría, pero pierdo tiempo porque tengo que ir a consultar fuentes, ¿entiendes? Indagar Sí, sí, realmente un claro. problema. Estudiar lleva tiempo, no es lo mismo que aprender Sí, pronto y sí. rápido algo. Que haya entornos para aprender pronto y rápido algo, nos viene en fenómeno para una cantidad de cosas, ¿no? Nosotros mismos tenemos que hacer un curso de idioma, ¿no? Porque ganamos una beca en Finlandia y hacemos lo que nos digan con tal de aprender finlandés, ¿no? en un mes, no importa. Pero una cosa es eso y otra cosa es entender la historia de Finlandia, la cultura finlandesa, a eso me refiero, Sí, ¿no? Hay sí, claro. una distorsión. Pero sí, efectivamente, los autores insisten en que tras la idea de entorno de aprendizaje, se está dejando atrás la lógica del espacio escolar. Incluso hablamos de pedagogías mínimamente invasivas, como diciendo, apostemos a que el alumno aprenda por sí mismo, explorando, descubriendo, y Sí, haciendo un sí, uso un poco banal de lo que fue la tradición constructivista, vygotsiana, ¿no? Cognitiva. sí, claro. Eh, yo decía que, o el otro día discutíamos con unos compañeros de trabajo que es casi, no sé si es una exageración, pero que es casi un darwinismo social posmoderno, digamos, el plantearnos la vida como una incertidumbre absoluta, porque es cierto que la vida es incertidumbre, pero no es absolutamente así, digamos. Y esto lo plantea. Nosotros cuando, usted que trabaja en los institutos de formación docente sabe que el Infod nos obliga cada 4 años a revisar los diseños curriculares de las carreras de formación docente. Y bueno, nosotros cuando fuimos digamos, a discutir en la Universidad de Chubut, tuvimos una discusión interesante, porque nosotros no queríamos saber nada de discutir capacidades, porque estaba todo basado en capacidades. Y nosotros decíamos, bueno, pero es que no puede ser. Y dice, bueno, pero está en la ley nacional, así que, bueno, pero digo que está en la ley nacional no quiere decir que nosotros nos adaptemos. Pero bueno, fue una discusión eh, bastante ardua, porque en esa discusión surgió que la didáctica era una técnica. O sea, para Sí, sí. alguna gente era una técnica y entonces ahí me corrobora un poco lo que decía usted, digamos, que en realidad es una Lo único, banalización, no es una técnica, digamos. no, eso decís ya. Lo único que agregaría es que el uso de la noción de competencia o, o de capacidad ahora, ¿no? Capability y demás, se ha vuelto muy polisémico, muy... entonces, eso lo plantea muy bien Angélique Del Rey, esta filósofa francesa, que tiene un libro llamado Las competencias en la escuela, que editó Paidós, incluso lo tradujo. Eh, Ella marca que le interesó el problema de competencias porque el problema de las competencias era reivindicado por pedagogos progresistas y por pedagogos más bien de corte de gestión gerencial de las escuelas. Entonces, hay, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por eh, tal vez superar una discusión de palabras, no digo que sea el caso, no desconozco, pero hay veces que tras la palabra no está exactamente el marco de referencia y los límites. Si me decís que eso va asociado a la didáctica como técnica, bueno, sí, ya estamos más en problemas. Pero quiero decir lo mismo a la inversa. Estas pedagogías se dicen, excepto el conexionismo de Siemens, conectivismo, perdón, de Siemens, en general se dicen estar abrevando en el constructivismo, el socioconstructivismo, el cognitivismo, y en verdad no es consistente con eso, ¿se comprende? Entonces, Sí, sí, vuelvo a decir, podría ocurrir también la inversa, ¿se comprende? Como en el caso de que alguien
enuncie su propuesta en términos de competencia, de buena fe, pensando en algo similar a lo que nosotros entendemos por construcción de conocimientos, saberes, desarrollo subjetivo, pensando que las competencias barren todo eso. Y que lo que no se pesca por momentos es cómo eso se termina traduciendo en, como dicen bien, en las currículas, en la formación, o sobre todo en las políticas de evaluación, ¿no? Cuando me piden básicamente logros, y en un contexto tan confuso donde es evidente que tenemos que mejorar los logros, pero el punto es qué logros se comprende, por qué Claro, vía, sí. por qué medio, ¿no? Si entrenando pibes o más bien jerarquizando el lugar de las prácticas de enseñanza y el espacio escolar, que es justamente el Sí, sí, contrario, nos bombardean el espacio escolar a la par que nos exigen que tengamos mejores rendimientos, ¿no? Es sí, paradojal. sí, ¿No? es una discusión. Nosotros, aparte de trabajar en la terciario con Leonardo, trabajamos en la escuela secundaria también. Y en la escuela secundaria, los papás nos exigen las dos cosas a la vez. Es decir, las competencias, pero también que los pibes se van con la famosa ley del deporte o se van a hacer un curso de inglés y dicen, bueno, la escuela puede esperar, pero cuando vienen exigen tener las mismas cosas que los que, no que los que vinieron siempre. Es un problema, digamos, porque no tiene sustento. Es decir, si alguien no viene, no puede aprender lo mismo que el que viene. Me parece que eso también apuesta a desvalorizar, digamos, el trabajo que se hace en la escuela, porque se priorizan otras cuestiones. No digo que no se tengan que no sean importantes, pero no se puede darme un trabajito y es lo mismo. Porque si no, es un término muy utilitario, digamos, ¿no? De que Y voy y compro el producto. lo que también hay por detrás del problema que señala Luis es que también es cierto que institucionalmente y como cuerpos docentes, tanto en superior como en media, no contamos con recursos y estrategias como para hacer variaciones en el régimen académico o en el régimen de dictado, como bien decís, que no sean una mera simplificación o un como si. ¿Se comprende? Sí. Me refiero, este es un problema que estás marcando un problema relativamente particular o excepcional. Pero esto es un problema crónico y crítico en muchas escuelas que ustedes también deben tener, en donde los pibes van intermitentemente, sea porque trabajan, ya no, porque es una opción, ¿no? Que uno podría, bueno, poner en discusión que jerarquizan, sino porque realmente, ¿no? Su realidad hace que, como nos pasa en el ámbito rural, ¿no? Su asistencia puede ser discontinua, o porque trabajan, y que invitó a reflexionar muy seriamente, ¿no? Sobre, como saben, ¿no? El régimen de nuestra escuela media es expulsivo, ¿no? Porque obliga a alguien a tiempo completo, todos los días, a asistir a todas las materias, a aprobar todas las materias, o un porcentaje significativo de ello, cada vez lo vamos flexibilizando más, pero a priori presume un pibe o un viejo bachiller, ¿se entiende? Que no tenía Sí, sí. nada que hacer en su vida, y a la par estamos alarmados por la tasa de embarazo adolescente. ¿Y eso qué quiere decir? Se han vuelto padres, se han vuelto madres. Ya tienen vidas bastante más complejas, ¿se comprende? Entonces Sí, digo, sí. ¿por qué no podríamos desregular el régimen de media, como ocurre en varias jurisdicciones, no sé, en Chubut, en donde se generan experiencias y donde donde los pibes pueden cursar por materia, no en bloque, y asistir por materia, como en la universidad? O sea, cumplieron 17, salieron de quinto o sexto año, depende si era aplicada la ley federal, y inmediatamente después pasan a un régimen totalmente distinto y quedan desconcertados, ¿no? Cuando tienen que elegir qué Sí, sí. materias, cuáles, cuántas, ¿no? Sea en el profesorado, sea en la universidad. Y es absurdo, ¿no? En el último nivel del media no pueden, tienen que, se les Sí, computa la sí. inasistencia del día, aunque hayan estado en la mitad, se les computan inasistencias aun cuando no hayan ido los profesores, ¿se comprende? O sea que no, en realidad no se perdió nada. Digo, estoy poniendo la contracara de lo que, ¿no? Sí, sí. Diciendo, Sí, sí. o Claro. sea que hay un problema estructural también que nos limita a nosotros como enseñantes y evidentemente también es un obstáculo para los pibes para organizar sus aprendizajes, ¿no? O sea, no estoy respondiendo a tu inquietud de base, pero digo, No, no, está agrego bien. esto como también limitación nuestra de poder ofrecer alternativas
aún ante esto, ante un caso de intermitencia. Porque vos me estás planteando, bueno, alguien optó por hacer un curso de inglés, pero bien podría estar enfermo y Sí, no sí, tendría que tener un recurso como existe la supuesta escuela domiciliaria, pero sabemos que existe con limitaciones sí, sí, y eso requiere recursos y demás, ¿no? O sea, bueno, sí, sí. pandemia lo Lo vivimos tienen con que claridad. querer pagar, lo tienen que querer pagar, es cierto. Sí, no, no Y es que además lo... poner más docentes, ¿no? Si hay algo barato en este país es el salario docente. O sea, ni siquiera estoy hablando de construir más escuelas, ¿no? Sí, con que No, no, pongan la famosa pareja pedagógica, ¿no? De sí, vuelta aparece realzada como si fuera un gran sí, invento, ¿no? Con que tuviéramos 2 profes por curso ya tendríamos posibilidad de movernos de otra manera. ¿No? Y y eso es sí. barato. Eso Sí, indudablemente es Sí, barato. sí, y en sí, Chubut es recontra barato, ¿eh? claro. Entran a, En ju- Cava, en Cava ni se imagina. entran a jugar varios Eh, aspectos Perdón, que... perdón, Sí, pero no. es un síntoma, perdónenme, pero es un síntoma serio, ¿eh? Hay un Sí. montón de colegas que están abandonando la docencia en Cava por lo mal paga que está, porque no pueden vivir de la docencia, no es una metáfora, ¿eh? Lo que estoy diciendo. No, Están no, renunciando a horas en No, superior, no. están renunciando a horas en media, ¿m? Porque no, no rinde, ¿no? Y es algo que uno palpa, no está en la estadística, pero uno lo palpa en contacto con las escuelas, los institutos. No se cubren las vacantes. Que hay cantidad de pibes con horas libres porque no se cubren las suplencias. ¿Comprende? sí, sí. Bueno, perdón, listo. Eh, Perdón, no, don no, Leonardo, te no. interrumpí. No, no, En no. realidad, esto pasa acá también, ¿eh? Sí. Acá las carreras, no sé si usted sabe, eh, son a término. Las carreras de terciario son a término. Todos los años hay que rogar que se abra la carrera, porque si no se abre te quedas sin trabajo. Si las materias son cuatrimestrales, cobrar ese cuatrimestre y el otro no. Así que es bastante complicado. Tenemos hoy al margen, y lo dejo a Leo que le pregunte, decíamos con mi señora, que también es docente, que dice, el mínimo vital y móvil sube a 156.000 pesos a fin de año. Pero yo digo, bueno, las maestras cobran menos acá que el mínimo vital y móvil, cosa que no pasó nunca, digamos. Y ahora está pasando, que el básico docente es menos que el mínimo vital y móvil. Una cosa terrible. Bueno, Leo, discúlpame. No, ¿Qué no, quería no, preguntar? no. Lo que planteaba es que justamente se van incluyendo varias cosas en el planteo, en el ejemplo que vos decías, Luis, recién. Porque por un lado se empieza a trabajar, bueno, con que el no cubrir la necesidad individual de cada uno de los estudiantes que pasa por esa transición de que no pueden ir por alguna causa X, en cierta manera atenta contra el derecho a la educación, que es lo primero que plantean cuando se pide este famoso, dame un trabajito que lo presento a fin de mes o a fin de año. O sea, son muchas cosas interconectadas de lo que se fue charlando en la exposición recién, en la conferencia recién. Y es un aspecto, por lo que puedo ver, es muy reduccionista en el sentido de la causa y del tratamiento a esa causa. Porque seguimos planteando o seguimos viendo la educación desde un fin utilitario, que yo necesito sacarme la materia esta de encima para poder acceder a otra cosa, sea la cosa que sea trabajo o el año siguiente. Y, y entonces la pregunta que quería hacer yo es cómo alejamos, o sea, cómo nos corremos, o sea, cómo podemos plantear que no solamente sea una cuestión utilitaria la educación. O sea, ¿cuál es el discurso que podemos decir hoy de decir, bueno, esto te va a servir para? O sea, cómo nos alejamos del ¿Cómo nos discurso de alejamos de esto va esa a visión? servir para. Exacto. Claro. Y creo que el primer problema que tenemos es desprendernos nosotros como docentes de esa noción. Porque cuando nosotros nos interpelan con esto para qué sirve, sentimos que estamos, ¿no? Como bueno, un poco, ya vas a ver, ¿no? Ya vas a comprender, como que en el fondo te vas a dar cuenta después. O sea que al fin la valoración sigue siendo de la utilidad, solo que no la comprende ahora.
¿no? O sea, eso me parece que es algo a atender. Sí, sí. Yo no soy didacta, ¿no? No me dedico a enseñanza como tema. Entonces, voy a hablar de prestado, ¿no? Lo que noto en la discusión de los pedagogos es, aunque parezca trivial, es volver a ocupar la centralidad en las prácticas de estudio, como señalaba. El estudio en tanto construcción de conocimiento, en tanto profanación de saberes, en el sentido de Agamben, que es el hecho de decir, yo tomo algo de lo que supuestamente es un lugar sagrado, si se quiere, las decisiones en política económica, en cuestiones que hacen en la ecología, y demás, y las someto realmente a un debate y análisis público común. Y eso puede ser combinando problemas locales que puedan ser convocantes, pero siempre también con el intento de llevar a, como ocurre en ciencia, a modelos, por supuesto, más abstractos, más potencialmente generadores de conocimiento, sin hacer, por supuesto, una dicotomía entre conocimiento cotidiano y científico, pero sí en poder estar atento, vuelvo a insistir, a la valoración del estudio como un fin en sí mismo. Y el estudio también como trabajo, pero como trabajo que puede tener su goce en la medida en que nos aumenta la comprensión del mundo. Eso es lo que está en detrimento. Porque epocalmente ya perdió un poco de sentido el intento por comprender mientras no sea utilitario. Por eso se habla de que estamos en la era de la tecnociencia en vez de la ciencia y técnica, ¿no? O sea, los teóricos del Big Data, curiosamente, nos dicen no hace falta más teoría, ¿no? Porque con una buena Big Data y ahora encima con la inteligencia artificial, supuestamente, podemos predecir casi todo, aunque no tengamos ninguna explicación. Y lo que importa al fin es predecir y controlar. Digo, ¿cómo? ¿No? Y ahí vuelve la idea, ¿no? Saco filosofía, la física, que es una ciencia instrumental. Yo entendía que casi se confundía con la metafísica, la teología, ¿no? Como diciendo, ¿qué concepción tengo del mundo? No, pero lo digo bien, no irónicamente, sino como diciendo, No, sí, sí, sí. justamente hasta la confusión de la astronomía con la astrología, ¿no? O sea, hágame la seguido, y es muy interesante, porque en algún momento también haberse despegado de lo que era lo astrológico tuvo su precio, ¿no? Como él muestra. Es decir, lo que pasa es que versiones de este tipo, de los pedagogos, y la que yo, bueno, estoy haciendo portavoz, suenan románticas, suena como diciendo que quiere volver a un espacio de estudio y que desconsidere las necesidades del mercado y de los pibes, ¿no? Digo, no, o sea, veamos cómo conciliar, por supuesto, una formación que no deje desarmados a los pibes, pero no cree usted que está armando para la vida a los pibes con generar, como ustedes dicen, esas competencias mínimas para que sean empleables. ¿Se comprende? Entonces, Sí. esa es la Yo enorme creo que, confusión, ¿no? Es como como si un volviendo, espacio religioso nos formara nada más que para ser eficiente, ¿no? Y casi sí. que tenemos un discurso medio mezclado, ¿no? De pensamiento Ujú. positivo y ¿no? De regular las emociones, pero solo no porque hay que ser feliz en la vida, sino porque hay que producir, ¿no? Está en la discusión de los filósofos, ¿no? No lo Sí, sí, digo, no sí. dice Vaquero, ¿no? No, Sé que muchos de los que están escuchando ya conocen esto, es viejo, ¿no? En la discusión, digo, bueno. no es una opinión mía, quiero decir, no estoy robando opiniones. Bueno, Sí, al fin y al yo cabo, cuando, casi todo lo que uno hace es robar ideas de otros, ¿no? Hurtarlas, bueno, sin violencia, sin violencia. sí. Y en realidad pedimos prestado más que lo que robamos, ¿no? Sí, Pero digamos que sí. de alguna manera pedimos prestado. No, lo que le iba a decir es que cuando lo escuchaba recién, digo, cualquiera, si tuviera una década del 90, ese planteo romántico que usted decía de la posición pedagógica, se podría decir que, como decía en la década del 90, Vaquero se quedó en el 45, digamos. Que era la típica connotación de esa época, ¿no? Sí, Uno en no, verdad me quedé en los 70, para hacer bueno, sí. No, ya sé, pero por digo, una, por una, por una cuestión biográfica, digo, y además, nada más que porque, digo, sí. O en los 60, si quieren, en los no, 60. Como diciendo, sí, en los claro. 60. Y claro, hay No, una. igual es complicado sacar el utilitarismo de encima, es complicado el asunto de ese
placer por estudiar o el gusto por estudiar permiso, voy a tutear, que enunciabas recién, porque en definitiva también es mucho más fácil hoy en día agarrar y bajar cualquier cosa de Google para estar informado y leer Hegel en el transcurso de que baja una persona 8 pisos por un ascensor. Y pensar que con eso uno leyó y entendió Hegel. Entonces, sí. no, decía que como que es esa accesibilidad que tenemos ahora, obviamente va en contra de lo que es el esfuerzo y el tiempo que uno le puede dedicar también al estudio, quizás por el mismo placer del estudio. Entonces, ¿cómo podemos conjugar quizás esas dos cosas? O sea, ¿cómo podemos conjugar la accesibilidad? Esto es más que nada como una especie de reflexión en voz alta, pensando en nuestros estudiantes que están escuchando. ¿Cómo podemos conjugar esa gran accesibilidad que tenemos de material, más allá de que busquemos las fuentes y todo, con el hecho de poder pensar y dedicarme tiempo para poder estudiar, para poder aprender? Y estoy sacando de la ecuación un montón de cosas que me quiero recibir en 4 años, que necesito salir a trabajar. O sea, solamente concentrándonos en la parte de aprender. ¿Cómo conjugamos esos dos aspectos? El hecho de tener tanta información disponible de todo tipo y empezar a retomar ese gusto por aprender. Sí, claro. Y por eso me parece que ahí es lo que habitualmente los filósofos, los psicólogos llaman, bueno, como convocar o invocar al deseo, ¿no? En el sentido de algo que desee vivir, amar, crecer, ¿no? En el sentido que esté vinculado a eso. Y por eso suena romántico, porque es evidente que el espacio escolar ha estado en disputa. Entonces, si uno mira a los pedagogos, lo que nos dicen es, bueno, de acuerdo, en la modernidad se generó un dispositivo como el dominante, muy normalizado, pero que todavía estaba centrado en lo que llamábamos enciclopedismo, y hoy rogaríamos por volver al enciclopedismo, ¿no? Que hubiera, ojalá hubiera una enciclopedia realmente, ¿no? Circulando, y, ¿no? Digo, con un poco de ironía, pero vieron que algunos autores como Rancière, Simone Machelen, La Rosa, recuperan la vieja figura de Escolé, la Escolé griega, la vieja escuela de los filósofos, en donde en realidad me parece que la idea es muy interesante. Los que podían ir a la Escolé, ¿no? Eran los que estaban liberados de trabajar, ¿no? Por supuesto, no los esclavos, no los comerciantes, no los artesanos. O sea, de acuerdo, esa era una escuela elitista, pero era una escuela pensada para gente liberada de la captura del mundo del trabajo. Entonces, hacen una analogía para mí bastante interesante y que dicen, en cierto modo, hay un hilo que une esa escuela con la escuela aún moderna, y es que al menos logró a los codazos, ¿se entienden? A los codazos, hacer un espacio que libere a los pibes de trabajar, al menos temporalmente, durante ese momento. ¿Se comprende? Ahí viene la disputa, ¿para qué lo uso? ¿No? Y ellos decían, en la vieja escuela era estudio, y aprendizaje lo ligan etimológicamente a ocio, ¿no? A otium, pero no un ocio de recreación y consumo meramente, sino un ocio productivo, ocio en el sentido de no capturado por el mercado de trabajo, ¿no? ¿Se entiende? De algo que justamente no tiene por qué tener un fin utilitario. Y entonces, bueno, ahí vuelve la disputa, de decir, bueno, qué parecido no hay con ello, cuánto se fue licuando. El temor es que sí, que efectivamente todos los síntomas indican que estamos capturados por un ideal utilitarista de la escuela, como bien decían, incluso de la enseñanza, ¿no? Que no es lo que dicen nuestros didactas más interesantes, pero que se traduce en técnicas de enseñanza. Bueno, en algunos países directamente no existe la didáctica, como saben, eso. Bueno, es psicología instruccional. Entonces, ese es el riesgo. El riesgo es que nos pidan opinión a supuestos especialistas en aprendizaje, como yo, acerca de cómo se resuelve el problema de la enseñanza. Y el riesgo es que nosotros encima opinemos. ¿Se comprende? Yo estoy intentando no hacerlo, en el sentido de decir, no, miren, no golpeen la puerta de la psicología porque no parece coincidir con este ideal, ¿se comprende?
O sí podría coincidir, por supuesto, en cómo se aprende de manera más eficiente. Entonces, estamos llenos de trabajo de ese tipo. Pero creo que no estaríamos respondiendo al verdadero problema pedagógico, ¿no? ¿Se comprende? Sí, sí, sí. Si, Pero si bueno, puedo, si entrenar. Skinner logró hasta sacarle una conducta supersticiosa al oso del circo de Moscú. Es decir, yo puedo lograr cosas de manera eficiente y pronta en psicología, no es que no, ¿no? Como se maneja el mercado, la publicidad, eso, no es que no pueda. El punto es que quiero, ¿no? Sobre todo en un espacio como el escolar. Los sí, despisté con el ejemplo del oso del chico de Moscú. sí, con eso me mató. Sí, sí, me vendió la cara, me parece, porque no, claro, me descolocó. Estoy haciendo el Eh, oso. Y yo después, estaba diciendo, hoy cuando sí, usted hablaba del aprender a aprender y del tema que ahí salen un poco los emprendedores que están tan de moda y en todos los lugares siempre ponen los emprendedores como los grandes, como el gran logro. Digo, es casi como una cinta de Moebius, ¿no? Donde el aprender a aprender es como una cinta de Moebius, se vuelve siempre al mismo lugar y en realidad no se puede salir de ahí. Y está en discusión todavía si la escuela secundaria, estructuralmente como está hoy, realmente si le sirve a los estudiantes o no le sirve a los estudiantes. Como está estructurada hoy la escuela secundaria. Tan rígida y tan, digamos, que está pensada en las trayectorias, para decirlo de alguna manera, robándole la idea a Flavio Terigi, digamos, está pensada con las trayectorias ideales, no con las trayectorias reales de los estudiantes, o de la mayoría de los estudiantes, digo, ¿no? ¿Cómo, cómo Por la eso, pensaría la escuela? bueno, por eso, siguiendo de la mano de los trabajos también de Flavia, una pista importante es esto del cambio de régimen académico, que se logró. Ya en el 2008 teníamos una resolución del Consejo Federal de Educación invitando a hacer variaciones en los regímenes académicos escolares, como esto de poder cursar por materia, poder no asistir todos los días, y adecuarse a la realidad de la población que tenemos, no un formato expulsivo, ¿no? ¿Qué cosa absurda puede ser que yo apruebe la mitad de las materias y no las otras y tenga que recursar todas? Ya sé que cada vez somos más flexibles, pero es por No, defecto de no, esta norma anterior. sí, Es sí, absurdo. Es invitar sí, a alguien sí. a expulsarlo del sistema, ¿no? Si hacemos eso en la universidad al año siguiente, nos prenden fuego la universidad, ¿no? Los estudiantes, con toda razón. O sea, Sí, pero con los pibes no creo hay que problema. antes. Y creo que hay una banalización, ¿no? De vuelta de lo que es el perfil de los adolescentes y jóvenes. Yo creo que está muy peyorizado ese perfil, y a veces por derecha y por izquierda, ¿no? Porque ahora todos decimos que los que votaron a Milei son jóvenes, jóvenes de barrios populares y demás. No conozco ningún adulto que haya votado a Milei. Dice, como la segunda, como la reelección de Menem, nadie había exacto. votado a Menem, ¿no? Me estaba Entonces acordando de digo, Sí, eso. sí, 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 sí. suena sí. raro, suena raro. Nadie. Y entonces aparecen demonizados por derecha o por izquierda. Y yo creo que realmente hay un lugar en donde aparece reivindicada idealmente la juventud como todo ideal posmoderno, ¿no? Por la esbeltez, la juventud eterna, lo que fuera. uh, pero por otro, aparece sin un estatus claro, ¿no? Aún sin autoridad. Una cosa es el adulto joven, pero el joven es como, todavía es alguien incompleto y uno se olvida en cuántos años tenía Spinetta cuando compuso Un muchacho hoja de papel, o algunos ahora no me acuerdo, algunos de los autores de tango, y eran los Ujú. 14, 15, 16 años. Pessoa escribió, Fernando Pessoa, el escritor portugués, escribió buena parte de su obra antes de los 18 años, ¿no? Creo que era deslumbrado de los que, es decir, nosotros no confiamos demasiado en la potencialidad de los pibes. Ese es un problema. Enseñamos con desconfianza en las posibilidades de aprender. Y en Sí. general porque queremos constatarlo, porque obtenemos pobres logros. Entonces hay como una falacia allí, ¿no? Que hemos trabajado mucho nosotros en psicología educacional, que es creer que la causa del no aprender radica en el propio alumno, ¿no? O sea, Sí, sí. como si fuera, ¿no? Ujú. Como algunos aprenden y otros no, bueno, debe estar en los que no aprenden la razón. Y como decía bien Leonardo, son fenómenos
sumamente complejo, ¿no? Y lo hemos aprendido en psicología, de disciplinas más cercanas a ustedes, ¿no? De biología, por ejemplo, ¿no? Sobre el carácter incierto, dinámico, generativo del desarrollo, ¿no? O sea, siempre en psicología del desarrollo fuimos bastante biologistas, ¿no? Por decir así en nuestras metáforas. Ayudó que la propia biología cambió sus paradigmas, ¿no? Entonces no nos permite tampoco pensar del modo lineal de evolución, ¿no? Ni una teleología supuesta, como quedó inercialmente en psicología del desarrollo. Sí, sí. Yo pensaba hoy cuando usted decía lo de, recién cuando me contestaba, el tema de la escuela secundaria, que de paso, los pibes que repiten, que yo digo, siempre digo, repiten y no van a aprender más porque repiten. Lo terrible es que, supóngase, vamos a hablar de la materia nuestra, de física, aprueba todo en matemática, lengua y no repite de año. Física la aprobó. Ahora, al otro año viene a cursar y yo digo, pero no sabe, así que lo tengo que desaprobar. Y entonces, ¿por qué lo aprobé el año pasado? Si este año lo voy a desaprobar. Entonces dije que sabía y no sabía. Eso es bastante ridículo, digamos. Pero yo creo que para hacer una escuela más estructurada, como decía usted, hay que poner plata. Y es lo que no quieren poner, me parece, porque no creo que sea otro el inconveniente. Es que implica también hacer todo un No es cambio. prioritario, digamos. No solo poner dinero, sino después gestionarlo inteligentemente, ¿no? Claro. Porque Sí, bueno. también muchas veces hubo recursos en las escuelas, proyectos, cuestiones y demás, que no hemos sabido darle curso porque no logramos imaginar tampoco espacios escolares y qué demandar. Cuando demando dinero, además de mejora de nuestros salarios, ¿qué demando? ¿No? Laboratorio, pareja pedagógica, horas institucionales pagas. ¿Para qué? Porque también hemos tenido horas institucionales que yo he asistido a profes que renunciaban a sus horas institucionales, aunque eran obligatorias, porque caían en reuniones que las coordinaban psicopedagogos como yo, y les hacían hacer técnicas tipo tiro la ovillo de lana y digo lo que siento por la escuela, ¿se entiende? Con toda razón sentía que con la cantidad de problemas que había, estoy hablando de los 90, estábamos haciendo perder tiempo, y tenía razón. Pero la mitad de los profes estaban emocionados después, ¿se comprende? Estamos muy solos, estamos muy solos, con un malestar enorme. Entonces, el problema es que, ¿por qué te señalo esto, Luis? Porque lo que no podemos es resolver a nivel individual problemas estructurales, que es la exigencia contemporánea, como nos decía Zenet. Entonces no hay otro modo que pensar formas de institución, formas de trabajo en equipo y demás que hay que inventar. Estoy de acuerdo en que hace falta recursos. Pero hay veces que tenemos recursos, no digo en el caso de ustedes, pero he visto muchos en donde está el recurso y no se sabe qué hacer. Tanto en el nivel de la gestión, que les pasa que tienen que liquidar al último momento, ¿qué hago? O en niveles intermedios, ¿no? De gestión, como en las propias instituciones escolares, que tienen horas institucionales y de golpe no tienen que ocuparlas, por las condiciones de trabajo también, por supuesto. No. Hay razones que explican esto. Lo que quiero decir es que vale bien tener, es bueno tener cierta, no utopía, pero cierta mirada de cómo podría ser una escuela distinta, que era lo que preguntaban ustedes y Leonardo, porque también, así también uno pesca qué demandar en el momento oportuno y de qué saber apropiarse y a su vez devolver, ¿no? Por decir, recursos de la comunidad y demás. Hay veces que destraba el aprendizaje de una escuela una agrupación de pibes que hacen cine, ¿se entiende? O sea, desde la psicología educacional hemos visto cosas así insólitas, ¿se entiende? Instituciones que parecían que iban a estallar y de golpe se resuelve, como Daniel Lem en Córdoba una vez, simplemente filmando una película entre todos. Y eso reconcilió a todos en la escuela, ¿se entiende? Y eso genera condiciones para poder enseñar y aprender, ¿no? Hay veces que no se nos ocurre, ¿se comprende? Por eso digo, la invitación también es eso, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo que necesitamos más recursos, pero también más imaginación, ¿no? O sea, más invención y más recuperar experiencias que han probado ser buenas, ¿no? O inventar nuestras propias cosas malas, como decía Inodoro Pereira. No copiar las cosas malas de afuera, sino inventar nuestras propias cosas. Una de las, creo que una de las cosas que quedó así
fija y presente en la charla es la palabra utilitarismo. Me parece que abriste un montón de pensamientos y un montón de reflexiones acerca de esto y es algo capaz que quizás nos interpela a algunos más dolorosamente que a otros, pero bueno, me imagino que es algo que está presente y que lo tenemos que tener en cuenta. Preguntan en el chat por respecto a esto si tener un salario universal solucionaría el problema del utilitarismo o, de acuerdo a tu opinión, puede llegar a traer otros problemas. No, por desgracia desconozco absolutamente Ah, lo que podría ocurrir en términos de consecuencia no, económica, social. No, no sería ser un opinólogo, digamos, bien, no. ok. Bueno, igual así somos fieles a las preguntas que van saliendo No, y ahí. está perfecto. Lo que yo quiero ser fiel es a qué Está creo que perfecto. puedo responder y qué creo que no puedo responder, para ser honesto, ¿no? No, no, está bien. Pero bueno, somos meros traductores, digamos, de lo que nos preguntan. No, que la Eh, pregunta seguramente es interesante, pero yo desconozco muy bien qué hay detrás de todo, desconozco en detalle qué hay detrás de todo la expresión de un salario universal. Está claro. bien. Y con respecto a la parte del reduccionismo que estabas hablando al principio acerca de los saberes escolares, que estaban como que había una visión reduccionista respecto a la parte del mercado laboral en una de las cosas que planteabas. Hay una cosa que también me hizo un poco de ruido teniendo en cuenta los diseños curriculares de las provincias de Río Negro y de Chubut, que son los que convivimos permanentemente, y es el hecho de que muchos de las áreas de ciencia están basados, perdón, en ese hecho de apelar a la alfabetización científica del ciudadano. No, te quería preguntar si eso también, solamente considerar la alfabetización científica de un ciudadano, que a mí me hace muchísimo ruido esa palabra alfabetización, pero bueno, está planteado así. Si es ese fin usado en los diseños curriculares, no también peca de un reduccionismo del mismo rol docente o del mismo rol del docente en ciencias, por ejemplo, en este caso. Eh, no sé si soy claro con la pregunta. Sí, sí, sí. Si plantear eso en los diseños curriculares, o sea que enseñamos ciencia para alfabetizar científicamente a un ciudadano, a un futuro ciudadano, perdón, a un ciudadano, no a un futuro ciudadano, pero en algunos aparece así, quería aclararlo, no pega también de reduccionista. Eh, es muy probable, Leonardo, y es probable que yo las lecturas que tenga sobre alfabetización científica sean viejas. Y de vuelta habría una polisemia en donde lo que yo observaba parecía estar más atento a una formación global, ¿no? ¿Se entiende? De conversación de Sí, sí. sentidos y demás, y me está señalando que probablemente eso estreche el perfil. Entonces, perdón, porque tal vez use un vocabulario o un término inadecuado para lo que es la discusión actual en enseñanza de la ciencia. Pero si siguiera lo que en general es la lógica de alfabetización en cualquier disciplina, que hoy está de moda, ¿no? La alfabetización de todo tipo, financiera, económica, además, que debería dar la razón y debería decir, no debía haber mencionado la alfabetización científica, sino, bueno, la formación en No, ciencias. no. No, es que, insisto, yo vuelvo a ser honesto, sé pocas cosas, o sea, las guardo con cariño y las digo y las No, comparto. no, está Lo que no perfecto. sé es que es muy probable que esta discusión yo la desconozca, la que estás dando, Mm. y que en el... Se muteó, perdón, perdona, está muteado. Ahora sí, Ahí ¿no? está. Digo Sí, que es sí. probable que cuando yo accedí a la noción, eso fue porque se me cayó el mate encima. No, está bien. Estoy conmovido por la pregunta. Lo que nunca pensé que la caída del mate iba a provocar que se mutee el Zoom. Cayó por su No propio sé, peso, ahí está. el efecto es eso, es el efecto mariposa, ¿vieron? Sí. Pero no, lo digo porque más en el campo de ustedes, sí puede haber sido una imprudencia usar algo que en verdad es cierto que es viejo en la jerga, que yo lo escucho como una suerte de lugar común en muchos enseñantes de la ciencia, y que haces bien en señalar que tal vez allí haya un problema, ¿no?
y yo tal vez he estado atento al problema en otros campos, pero hace bastante que no me meto en el de enseñanza de la ciencia. Sí lo estuve en algún momento, aunque no lo crean, colaborando con equipos, ¿por qué no? con el grupo de UNICEM en un momento, en Tandil, donde estaba María Rita Otero, incluso, en Tandil. Fui compañera mía de facultad. Y yo estuve en UNICEM. También fui parte del CEFIEC, del Centro de Exactas en Información. En algún momento estuve más vinculado. Y en el grupo de María Rita Otero y, por supuesto, otras investigadoras, yo cumplí un papel fundamental, porque se suponía que yo asesoraba en cuestiones de aprendizaje, pero era en realidad un conejillo de Indias. Porque lo que les pasa a ustedes, los físicos, es que se olvidan de cómo piensa el tipo cotidiano. Entonces decía, pero ¿por qué la gente cree que sale en tal ángulo algo que era... Se los explicaba, porque nosotros pensamos esto. Claro. Yo bromeo, pero mi rol fundamental era ese, era que pudieran ver a un primitivo al lado, como para como pensaba. Y ahí me asombraba de que gente especialista, como es, en física relativista, le costara entender Piaget. Entonces yo me sentía... ¡Wow! Claro. Se entiende Gardel, porque para mí el que entendió física relativista entendió todo en la vida, ¿se entiende? No puede haber nada que no entienda, ¿no? Ya. Claro. Pero es una anécdota, pero es interesante, ¿no? Porque tenemos una valoración, efectivamente, ¿no? Exagerada de cierto tipo de saberes, y en lo educativo también pasa con lo psicológico, ¿no? Por eso lo digo, también en desmedro de mi propio conocimiento, ¿no? Se supone que los que somos psicólogos del desarrollo del aprendizaje tenemos la clave de todo, de cómo se debe enseñar, ¿no? De qué es aprender, de qué es desarrollo. Tenemos más preguntas que otra cosa. Es que normalmente en la ciencia pasa eso, siempre hay muchas más preguntas que respuestas, y las respuestas de paso son provisorias, así que tampoco son absolutas. La ciencia también es eso, digamos, no solamente... Sí, usted lo decía como la psicología, pero en realidad la física pasa exactamente lo mismo. Hay ciertas certezas, pero son mínimas, digamos. Y también son temporales. Las respuestas son temporales. Van surgiendo otras cosas y son bastante dinámicas. Pero bueno, no sé si tenés alguna otra cosa, Leo. No, lo que planteaba con respecto a la pregunta anterior acerca del salario universal, termina el participante que está planteando eso, que dice que el asunto es que hoy en día el joven tiene que resolverse entre aprender propuestas didácticas para ser como un esclavo alfabetizado. Planteaba que no quería pedir una futurología acerca del salario universal, pero es simplemente eso como para... No entendí de conjunto la idea, entonces, ¿cómo sería? El conjunto planteaba, sí, justamente lo del salario universal solucionaría bastante en la interna lo utilitario. Después planteaba que se refería a que los griegos podían filosofar porque tenían esclavos, y hoy en día el joven tiene que resolverse entre aprender propuestas didácticas para ser un esclavo alfabetizado. Sí, se entendió. Se entendió la ironía y entiendo a qué refiere. Dicho de otro modo, podríamos tener más becas. Claro, en otras palabras. ¿no? Como por decir, tenemos algunas salidas, pero ya sé que no es lo mismo, no es equivalente, no estoy... pero sí, obvio que es un comentario, por desgracia, sabio. Ojalá pudiera decir, no, es un comentario muy agarrado. No, lo peor que lo que nos plantean muchos sociólogos, antropólogos, es que cada vez justamente la lógica del autoaprendizaje y la de ser un emprendedor autoproductivo nos lleva como, bueno, Hang es el que más lo ha desarrollado, pero otros a una lógica de autoexplotación, ¿no? En donde estamos permanentemente impulsados además por las prácticas empresariales, de ya, los usos de los smartphones y demás, pero aún así quedamos ya ordenados por una lógica de eficiencia y de que tiempo de ocio es tiempo de pérdida, no tiempo de oportunidad para, ¿no? Claro. Estamos esclavos de nosotros mismos, sería casi, ¿no? Sí. En ese caso. Sí, el tema de la formación permanente, el tema de todo eso, es todo el mismo discurso, digamos, quedó muy pegado el discurso de la década del 90.
Está Claro, muy... pero venía de un arrastre distinto, porque la idea original del aprendizaje durante toda la vida era poner énfasis en el derecho que todos deberíamos tener a acceder a una educación en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? A un Sí, jubilado, sí, y decir, bueno, ahora puedo darme el gusto de justamente estudiar y demás, y que no sea que hacer un fin utilitario. Por eso decía, el quiebre cultural es que ese derecho a aprender permanentemente se volvió una exigencia y una necesidad, ¿se entiende? Estoy sí, sí, necesitado de reciclarme permanentemente. Ya sé que lo habías entendido, pero digo para poner énfasis no, en lo no, está bien, primero, está ¿no? bien. En Sí, sí, decir, en qué era el espíritu original del claro, aprendizaje durante toda la vida, ¿no? Aprendizaje permanente. Entonces, primero sonaba bárbaro y ahora, como lo describen los pedagogos, es un horror, ¿no? Es como decir, estoy exigido a aprender, no es que tengo el derecho a aprender, exigido a aprender. claro. Y les dicen, parte de estar emancipado y no esclavizado, como proponía el que hizo el comentario, sería poder, curiosamente, despegarme de la sociedad del aprendizaje, de la cultura del aprendizaje, en el sentido de tener la opción de hacerlo, ¿se comprende? No de Claro. tener ahora la necesidad imperiosa de aprender permanentemente, porque si no me quedo sin trabajo, si no me quedo sin horas, ¿no? Si no me quedo... Sí, sí. Yo me estaba acordando de esto que, de alguna manera, resumiendo un poquito algunas de las cosas que dijo, de algo que decía o que dice Juan Carlos Monedero, es un politicólogo español, Ujú. que dice que en su libro El gobierno de las palabras, dice, nos han robado las palabras y le han creado acepciones y las venden como si fueran válidas. Dice, se habla de que España, porque él habla de España, ¿no? En particular, dice, tuvo un crecimiento cero. ¿Qué crecimiento? Si es cero, no hay crecimiento. Se adueñaron de las palabras y les cambiaron el significado. Yo me acuerdo de cuando cierta funcionaria en la década de los 90 hablaba de, del desarrollo sustentable y iban a cazar huemules a lugares prohibidos, digamos. Más o Bueno, menos lo mismo, digamos, se cuando tendió. llegamos a decir que había provincias que no eran viables. Bueno, Claro. sí, sí. El Pero amigo bueno, de alguna Cavada manera decía, se y si hay adueñaron de las una palabras. palabra, y si hay una palabra que nos robaron fue libertario, ¿no? Nuestros Sí, viejos anarquistas deben estar revolviéndose en la tumba, a pesar de que había antecedentes, ¿no? De movimiento libertario liberal como término, pero sí. era en nuestra cultura no, No, no no. connotaba Sí. precisamente esto. Sí, sí, y se habla de igualdad y libertad, pero como dice Dubuet, el sociólogo francés, sin fraternidad no existe, no hay solidaridad. Con igualdad y cosas no solucionamos. Con dos patas no se soluciona. Con esas dos patas no se soluciona. Si no hay fraternidad, no existe vínculo social, que es lo que tratan de romper y generar el individualismo, ¿no? Eso nos pasa en la escuela. Lamentablemente se refleja en la escuela. Está todo Por eso, reflejado en la escuela. por eso los pedagogos destacan que, a pesar nuestro, sigue siendo uno de los pocos espacios públicos comunes en donde convergen y confluyen los pibes y adolescentes. Y no hay muchos otros más, donde convergen masivamente, ¿no? Se refiere. Sí, sí. En donde, entonces, además de ver estos lados negativos que el espacio escolar tiene y sus límites, insisten en no perderlo, ¿no? Porque tal vez la crítica de la que yo también fui parte, muy dura a las características de este dispositivo tan normalizador y demás, también dio lugar a un discurso antiescuela, por decir así, ¿no? Sustituible, ¿por qué no?, por tutoriales de YouTube, por entornos justamente a distancia, tecnopedagógicos y demás. Y total de lo que resulta es que alguien apruebe una prueba, no que pase por toda la experiencia formativa, ¿se entiende? De lo que es una Sí, convivencia, resolver los conflictos, integrar a pibes distintos, converger en todo lo que implica una práctica sí, sí, que el escolar, ¿no? aprendizaje social, eh, Pero todo lo no que implica una vida individual. escolar cuando la explotamos bien, cuando los pibes se sienten identificados con la escuela, cuando la escuela tiene actividades para ofrecer, cuando los pibes, aunque cueste creerlo,
no quieren irse de la escuela cuando la escuela ofrece cosas y tiene espacios, como decís bien, recursos, tenga espacios para que puedan estar los pibes, ¿no? Y den lugar a actividades, que hagan los centros de estudiantes, que hagan otros, que hagan lo fuera. O sea, es enorme el potencial y es casi un delito el que no podamos estar aprovechando esos espacios públicos comunes en momentos tan crueles de soledad. Tenemos tasas de suicidio alarmantes, de adolescentes, no solo adolescentes, y nuestras escuelas no pueden ser expulsivas, al contrario, ¿no? Tienen que estar amparando al pibe como venga. Entonces, duele escuchar a pedagogos que nos señalan ahora que estamos en una suerte de pedagogía compasiva, una pedagogía sin compasión, quieren, ¿no? Sería eso, ¿no? Una Sí, pedagogía sí. sin fraternidad, ¿no? Entiendo que Claro. se nos quiere decir que tal vez no siempre estamos tan atentos a los logros de aprendizaje y a enseñar cómo se debe. Puede ser, podemos discutirlo, que eso se haya licuado, ¿no? Hay muchas razones. Sí. Las condiciones laborales, la lógica institucional, las currículas, todo lo que han ido señalando, pero me parece que ese es justamente el valor de, como dicen, de una práctica escolar, ¿no? La Sí, posibilidad de sí. generar lo que algunos llamarían convivencia en el sentido más amplio, ¿no? El de la convivencia escolar, ¿no? Como diciendo No, no, sí, sí. Mara Vélez decía eso ya en los 90, ¿no? Que las políticas estaban volviendo políticas de supervivencia en vez de convivencia, ¿no? Que Sí, sí. incluso así oscilaban los votantes, así se encaraba la vida, ¿no? Entonces, es muy distinto ofrecer una educación para sobrevivir que ofrecer una educación para convivir, construir comunidad, lazos, ¿no? Claro, lo que pasa es Generar que eso va progreso. en contra de la lógica del sálvese quien pueda. Cuando vos Exactamente. construís lazos, eso va en contra de esa lógica que es la lógica del mercado. Sí. Y no siempre, porque también puedes construir lazos utilitarios. Esa es la Sí, trampa. está bien. Entonces el trabajo en equipo se volvió un trabajo en equipo que, como sabemos, tiene mejores logros si es en competencia con otros equipos, como si fuera deportivo el problema, ¿no? Claro. Claro. O gamificado, ¿no? Sí. Y o sea, todo tiene, por desgracia, ¿no? Una vuelta y una vuelta y una vuelta, pero creo que, que tenemos en el mundo y en nuestro país también buenos pedagogos, buenos didactas, realmente, ¿no? Muy buenos que creo que trabajando en conjunto pueden, y muchos lo han hecho, imaginar posibilidades y trabajar en terreno, porque el tema es que cada escuela es un mundo, ¿no? Entonces, Sí. Sí, sí. tenemos una paradoja que las experiencias más potentes son intransferibles por definición. ¿Se Claro. entiende? Porque Sí, una sí, experiencia es totalmente. potente porque se adecuó a las condiciones específicas y particulares de esa escuela. Entonces se nos vuelve paradojal. Entonces dice, bueno, la transfiero así como está la experiencia. No, no puedo. Pero No, la estrategia de cómo se construyó tal vez sí, ¿no? Eso es lo claro. que nos falta documentar, compartir y demás. Por Sí, eso sorprende que haya tantas buenas experiencias dispersas y simultáneamente tantas miserables. ¿Se entiende? Por decirlo con crueldad, ¿no? sí. Es como diciendo, ¿cómo puede ser? Están al lado, están a 2 cuadras. Y sí, pero Sí, sí, las claro. realidades escolares son otras. Sí, sí. En los pueblos pasa, de que en algunas escuelas se generan un montón de cosas y en otras no. Y decís, ¿cómo no? Si los profesores son los mismos. Porque en los pueblos somos casi los profesores, somos casi siempre los mismos. Ujú. Nuestros pueblos chicos, en la comarca, somos más o menos chicos y pasan estas cosas que en algunas escuelas se pueden generar y en otras no. Y siempre son la misma gente, y sí, pero los contextos tampoco son los mismos. La Pero bueno, combinatoria es muy compleja, por eso sí, la que hay que atrapar. Por eso hay que pensar en conjunto. Primero pensar, que ya es difícil, ¿no? Pensar en serio, ¿no? Claro, tomarse el tiempo para pensar es lo mismo que decíamos para estudiar. Hay que estudiar qué pasa, ¿no? Estudiarlo. Ya, estamos realmente desarmados de categoría. Estamos, ¿no? O sea, evidentemente nos salió mal algo, ¿no? Porque no estamos teniendo los rendimientos que queremos, ni una escuela inclusiva, ¿de acuerdo? Y todo gira a una sociedad cada vez más cruel, más individualista y con poca conciencia de la necesidad de lo público. Bueno, algo salió mal, ¿no? sí, sí. Y probablemente tengamos categorías viejas para pensar cosas que han cambiado mucho. Entonces, por eso en este momento, cuando yo decía tenemos más preguntas que certezas,
me refería a cosas genuinas, no solo al estado lógico de siempre No, provisorio de una disciplina, sino a que estamos en un quiebre cultural, en donde necesitamos pensar de nuevas maneras. Lo que yo ofrecía de repensar la categoría individuo es clave para pensar lo utilitario y pensar formas de subjetividad alternativa. Nosotros tenemos naturalizado al individuo y lo confundimos con la singularidad de la persona. Y en cambio la discusión antropológica, filosófica, está claro que no, que el individuo es una ficción que creó la modernidad, un átomo que podríamos disociar sin problema de la comunidad, de la naturaleza, así nos está yendo. Funcionó, es una ficción, pero las ficciones son performativas. No sabemos si el alma existe, pero la cantidad de efectos que generó crear en el alma son enormes, ¿no? Para bien y para mal. Sí. Desde salvar gente hasta la Inquisición, todo, ¿no? Sí, claro. Siempre a los extremos, digamos. De alguna manera siempre llegamos. Bueno, Leo, no sé si vos tenés algo más. No, agradecerle a Ricardo realmente la amabilidad y la predisposición y además toda la charla. Hay muchos agradecimientos en el chat también, justamente eso. No, gracias a la gente por haber estado atenta también, ser generosos en invitar y también amenos y respetuosos en la escucha, por lo menos me parece que pudimos dialogar bien, ¿no? Sí. No siempre ocurre. Es bueno, hay que celebrar. Bueno, ya nuevamente muchísimas gracias y esperemos que tengamos otra oportunidad en otro momento. Nosotros estamos siempre generando, tratando de reinventarnos para hacer, porque estas cosas, no sé si se lo comentamos o se lo escribí, yo la verdad que ya no me acuerdo, pero estas charlas siempre quedan para trabajar después, porque hay gente que no puede escucharlas, no puede estar en el momento, algunos docentes porque tienen clase, porque alguna cosa, y siempre las usamos, son insumos para la formación, nos siguen sirviendo no solamente en este momento. Sí. Así que, de verdad que muchísimas gracias y lo dejamos tranquilo, por hoy por lo menos. Eso es difícil, ¿no? Tranquilo nunca estoy, pero también me dejan preocupado por otras cosas, si quieres. Bueno, agradezco mucho en serio. Realmente. No, Saludos a todos. Gracias también a todos los que hayan estado conectados. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno.